Hola, muy buenas tardes, amigos televidentes. Pues muy contentos aquí de estar nuevamente con ustedes compartiendo pues valores basados en la palabra del Señor. El día de hoy traigo este libro que no lo manejamos mucho, este tipo de libros, pero a petición de nuestros amigos televidentes que están interesados por las misiones, ¿verdad? Traemos ahora este libro, Pasión Global. Registro de la contribución de George Verwer a las misiones del mundo. Aquí el comentario que hacen, dicen que Pasión Global no solo celebra los 40 años de la singular influencia y liderazgo de George en las misiones modernas, sino que traza la ruta para la iglesia misionera de hoy. El impacto pionero de George sobre las misiones a corto plazo, los ministerios de literatura, los barcos de misión y la movilización global de la iglesia se refleja en cada página. Ya sabes, para que puedas entrar a la rifa, llámanos al 430-0880 y 418-0818 y también cualquiera que sea tu necesidad, petición, apoyo en oración, llámanos a estos teléfonos y ahí están tanto Irma como Paloma para tomar tus llamadas. Y bueno, pues hola Gladys, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de esta tarde maravillosa. Así de es. que Dios va a traer una palabra de inspiración y de aliento a todos los que la vamos a escuchar. Así es. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña de la Ciudad de México. Bienvenido, Antonio Pavón Méndez. Así ¿verdad? es. De Comimex, que quieren, yo creo que querrán saber nuestros amigos televidentes. Comimex es Cooperación Misionera de México. Así es. Qué interesante. Y qué bueno que están acá visitándonos en Chihuahua. Muchas ¿Qué tal gracias. nos han tratado? Muy bien. ¿Sí? El frío no tan bien, pero... Ustedes están muy acostumbrados al frío. No, hombre, el frío aquí es... El clima en el DF es maravilloso. A mí me encanta el clima de allá. Por lo general templado. Sí, es ¿verdad? templado, Más, es rico. menos extremoso que aquí. Así es. Pero muy bien. Ajá. Muy bien, muy contentos, comiendo montados, comiendo... Eso. ¿Verdad? Burritos. Carne, burritos. carne, y la carne, los cortes de aquí tenemos muy buena carne. Riquísimo. Pero muy bien, estamos muy contentos de estar Qué aquí. bueno, Muchas gracias por la pues invitación. bienvenidos, es un placer tenerlos aquí. Gracias. Y yo quisiera que tú andas en todo eso de las misiones, como aquí eres el director de Comimex. Platícanos, ¿qué es Comimex? ¿A qué se dedica? ¿Cómo lo manejan? ¿Cuál es tu labor dentro de Comimex? Bueno, Tu trabajo. Comimex nació hace aproximadamente 30 años. Ajá. 1987, San Paulo, Brasil, hubo un evento que se llamó primeramente Congreso Misionero Iberoamericano. La idea era poder reflexionar, poder ver lo que Dios estaba haciendo con las misiones desde Iberoamérica. Entonces, muy interesante que ahí en ese entonces Luis Bush, un hombre de Dios, dio una declaración muy certera, muy tremenda, y que creo que cambió el panorama de las misiones en Iberoamérica. Él dijo: hoy declaramos que Iberoamérica ya no es un campo misionero, sino una potencia misionera. Eso cambió la cosmovisión de muchos de nosotros. De ahí muchos se trajeron la idea en cada país formar cooperaciones, de tal manera que Comivan se convierte en la cooperación misionera de Iberoamérica. Y cada país de los 25, porque incluimos Estados Unidos, Canadá, habla hispana, incluimos España y Portugal, por eso es Iberoamérica, y por supuesto toda Latinoamérica, incluyendo el Caribe. Cada país tiene hoy en día una cooperación, de tal manera que México es una de esas cooperaciones, por eso es Cooperación Misionera de México. Y desde hace 30 años pues se trabaja sirviendo a la iglesia en cualquier lugar de Iberoamérica, generando espacios, reflexión, materiales, encuentros, con la idea de que tenga la iglesia latina herramientas para llegar hasta lo último de la tierra. Y así surge, ya tenemos 30 años, yo tengo 3 años ya como el director ejecutivo, pero es una organización de tiempo ya de 30 años. También en esta cooperativa, es como... Cooperación. Cooperación, no cooperativa. En esta cooperación, disculpa, se prepara también, por ejemplo, porque dices que se da material, pero no tienen un lugar donde se preparen esos jóvenes que traen en su corazón ese deseo de ir a las misiones
o cómo pudiera esa gente encauzarse para que lleguen con la gente adecuada, a que se les dé información, se les diga cómo prepararse, porque imagino que también se necesita una preparación para todo eso, dependiendo del país a donde quieran ir. Exacto. Bueno, déjame nada más contarte tantito cómo es que la idea de Comiban y Comimex empieza a hacerse una realidad. Sí. Nosotros vemos que la iglesia en general latina, iberoamericana, pues claro, ha hecho un trabajo excelente. En los últimos 2000 años la iglesia creció alrededor del mundo, obviamente después del llamado de Jesús a edificar su reino. Y si sabemos bien, la iglesia mexicana, por hablar, Sí. tiene algo un poco más de 100 años que se empezó a fundar. De hecho, aquí en Chihuahua llegaron los primeros grupos americanos, anglosajones, Sí. con el Evangelio de Así nuestro es. Señor. Así ¿Quién es. no conoce la historia de la iglesia apostólica? Aquí se fundó, la iglesia metodista, Sí. ¿verdad? Y creo que en 100 años la iglesia mexicana ha hecho un trabajo excelente. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo ve el mundo? La cosmovisión. Cosmovisión es la manera en que cada persona ve el mundo. La cosmovisión de Dios es muy interesante. Cuando la Biblia habla de la Gran Comisión, habla de naciones. Pero si reflexionamos un poquito, naciones en la Biblia está mencionado como etnias. Ese es un detalle. Por varias cosas. Primero, por obviedad, porque las naciones bíblicas no son las naciones de ahora. Nosotros tenemos a veces una idea de que las naciones que mencionaba la Biblia eran países, pero no puede ser, porque el mundo ha cambiado de hace 2000 años que Así es. Jesús mencionó, ¿verdad? Entonces, no es geopolíticamente como Dios ve las naciones, sino las ve por grupos etnoculturales. Un ejemplo es México, muy claro. México es un país con fronteras, con una organización política, pero para Dios son más de 300 naciones, porque México tiene cerca de 300 grupos lingüísticos. Sí. Por ejemplo, zapotecas, mixtecos, tan solo entre ellos dos, son 50 y 50 naciones. Entonces, Dios ve en nuestro país 300 naciones, más de 300. Algunos, el ILB, que es el Instituto Lingüístico de Verano, dice que creo que hay más de 360 ya variantes. Otro ejemplo claro es India. India es un país, pero se hablan más de 3.500 idiomas. Wow. Pues aquí en el estado, nada más aquí los rarámuris hablan Claro. como 5 dialectos diferentes. Claro, Ajá. hay variantes de unas mismas familias. Así es. Entonces, la iglesia mexicana, hablando concretamente, ha hecho un gran trabajo. Cerca de 100 años han alcanzado, actualmente han de faltar por alcanzar unos 60 grupos lingüísticos en México. Pero si hablamos de 300 y pico, quiere decir que la iglesia en 100 años ha hecho un buen trabajo. Tenemos, algunos optimistas piensan que somos como entre 12 y 15 millones de creyentes. Ha hecho un buen trabajo la iglesia. Tenemos una alabanza referente en todo el mundo. ¿Quién no ha oído a Marcos Witt, a Marcos Barrientos, a Miguel Jesús Casina, Adrián Jesús Adrián Romero, Ajá. las megaiglesias mexicanas, la predicación mexicana? Se ha hecho un trabajo excelente, pero lo que nosotros tratamos de mostrar que todavía falta algo más. En el mundo existen 24,000 familias etnolingüísticas, de las cuales desde 2000 años acá se han logrado alcanzar 16,000 aproximadamente. Quiere decir entonces que el reto que hoy nos toca a partir de este siglo XXI son 8,000 grupos no alcanzados, que ya hablamos de etnias. Entonces, Así es. Comimex lleva esa reflexión, esa información al pastor, a la iglesia, decir, es cierto, puedes enviar misioneros a Venezuela, a Brasil, pero más estratégicamente, la Biblia nos habla de enviar misioneros a grupos no alcanzados, a familias etnolingüísticas. Y eso es lo que hace Comimex. A los lugares más recónditos, por decirlo, menos llegados, menos alcanzados. Sí, porque las etnias que hoy faltan son las más escondidas. Sí. En Ventana 1040, en regiones apartadas como el Tíbet, en el Amazonas, en el centro del Amazonas, o sea, lugares de difícil acceso. Y también en lugares de países que le llamamos de acceso restringido, donde el Islam es muy radical y donde está prohibido, incluso con pena de muerte, predicar el Evangelio de Jesucristo. Abiertamente. Entonces, por eso por decir lo que nos toca hoy es lo más difícil.
Y es lo que queremos nosotros como Comimex, servir a la iglesia para que conozca esa información. Entonces en Comimex los eventos que se hacen tenemos 4 áreas que son las mismas que trabaja Comibam: movilización, capacitación, envío y campo. Cada área tiene un trabajo específico. Movilización está enfocada a concientizar pastores, mujeres, niños, jóvenes. Entonces, dentro de estas áreas está el área de envío. Envío trabaja con las agencias. Las agencias son entidades que comparten con la iglesia o sirven a la iglesia para poner a un candidato en el campo. Por ejemplo, yo como pastor, yo soy pastor de hace 30 años en Ciudad de México, y yo conocí esto hace 15 años. Yo no sabía si un joven de nuestra iglesia tenía un llamado a las misiones. Primero, yo no sabía dónde enviarlo, porque Claro. en misiones decimos mucho la palabra estrategia. Hay que hacer estratégicos. La idea es ir a grupos donde no existe el evangelio. Un ejemplo, México, si ustedes van a... Yo he hecho esta práctica con muchos amigos pastores, le he dicho, súbete a un taxi, pregunta a esa persona si ha oído el evangelio, si un día llevó a un creyente a una iglesia, si tiene un familiar cristiano o si alguien ya le compartió. Y segurísimo está en alguna de estas áreas. Es decir, en nuestro país hay fácil acceso al evangelio. Lo mismo es en la mayoría, o puedo decir en todos los países latinoamericanos. Hay fácil acceso al evangelio. No estamos diciendo que estén totalmente evangelizados. Estamos diciendo que en una calle de Chiapas, por ejemplo... Hay libertad. Para empezar hay libertad. Así es. Y en una calle de Chiapas, yo he estado en Chiapas, y en una sola calle hay 20 iglesias. Pero ahí en Chiapas hubo un tiempo que hubo persecución fuerte. Y esto a veces llama la atención. Parece ser que la persecución aviva el evangelio. Amén. Porque Así la es. iglesia chiapaneca es la más fuerte de la República. Exacto. Yo vinculo con las alianzas pastorales y parece que la alianza de Chiapas tiene 4.500 iglesias afiliadas. O sea, y es sorprendente que tal es la persecución, tal es el crecimiento del evangelio. Como que la comodidad da confort, ¿verdad? pasividad. Y a Y veces la hasta persecución. adormecimiento. Qué tremendo. Te da tiempo de adormecerte, y la persecución ¿Te activa? te motiva y Te te activa. activa para salir, pero a la vez expandir. Es cierto, de hecho los países, China es un claro ejemplo. China tiene la iglesia subterránea más grande del mundo, pero hablan de que son millones de los creyentes que están avivándose en China. Y es similar a cómo está, o sea, las restricciones y podamos decirlo de alguna manera, hasta persecución como en el Medio Oriente, no es tanto, ¿verdad? ¿Dónde? En China y en la India, por decir algo. Aunque no es tan, podemos decir, tan radical, la verdad la información que tenemos es que en la mayoría de países donde hay Islam hay una persecución sobre los creyentes. Esto que sucedió últimamente, lo que todo el mundo conoce de lo que sucedió sí, el ISIS, todo eso. ¿verdad? De los grupos radicales, ISIS, el Estado Islámico y todo lo que está sucediendo, ha repercutido en una persecución para los cristianos. ¿Por qué? Porque para el Islam, fuera de ellos todos son cristianos. Madonna es cristiana, Justin Bieber es cristiano, o sea, para ellos esa es su manera de ver. Pues para ellos somos impíos, todos los demás que no somos musulmanes, ¿no? Así es. Gentiles. Entonces somos estábamos gentiles, obteniendo apenas impíos. hace unas semanas noticias de Sudán, donde al haber estas confrontaciones con el Islam, ¿qué hacen los grupos radicales? Van y queman iglesias cristianas parejas, ¿verdad? Todo lo que huela a Jesucristo. Entonces realmente la persecución, estamos en una etapa fuerte de persecución. Pero como decimos, la Biblia lo dice, ¿verdad? Es parte de los últimos tiempos. Y nosotros como Comimex, como Comibam, tratamos de animar a la iglesia. Decimos, yo como pastor le digo a los pastores, a mis amigos pastores, que la Biblia, cuando Dios manda elegir a Saulo y a Bernabé, que son los primeros misioneros. De hecho, hasta bromeando digo, qué hermoso que Dios llama a los mejores siempre. O sea, llamó a Saulo y a Bernabé.
Imagínense. Y además Bernabé iba como el líder y Saulo como copastor. ¿Qué copastor, no? Qué barbaridad. Qué bárbaro, ¿verdad? Sí. Pero a veces queremos como pastores que Dios llama a los que no tienen un llamado, ¿no? Pero es que así están. No, Dios llama a los mejores. Solo que tenemos que descubrir como padres, porque yo como pastor me considero un padre espiritual y me deseo como padres que mis hijos, ¿verdad?, desarrollen su potencial. Claro. Y dentro de la iglesia no solo tenemos músicos que necesitamos, no solo tenemos pastores que necesitamos, no solo tenemos maestros de escuela dominical o profetas o evangelistas, sino la Biblia dice que el Espíritu aparta a los misioneros. Entonces mi pregunta siempre es, pastor, tú que tienes misioneros elegidos por el corazón de Dios, ¿cómo los vas a potencializar si no tienes información de dónde y cómo desarrollarlos? Entonces, Comimex ayuda en eso, sirve en eso. Decimos, mira, hay esto, lo que me preguntabas, ¿cómo preparar a alguien al Islam? No es lo mismo un predicador del Islam que un predicador del budismo. Claro que no. E incluso, no es lo mismo, no podemos llegar con nuestros modelos evangelísticos. Un día a mí me pasó algo, yo llevaba jóvenes a evangelizar. ¿Quién no conoce el evangelismo citadino? Se pintan de mimos. Sí, ajá. Y un día con mi buen corazón llevo un grupo de mimos a una zona zapoteca, por allá, por Oaxaca. Y entran los muchachos, fue muy chistoso porque todo el mundo salió corriendo cuando entraron pintados de la cara. Yo no sabía que para la cosmovisión zapoteca la gente pintada de blanco para ellos son demonios dentro de su cultura. Entonces yo queriendo hacer un bien provoqué un caos. ¿Por qué? Porque no sabía yo la cosmovisión. Tenía que haber preparado mi equipo para llegar con los zapotecos. Es lo mismo. ¿Cómo preparar equipos para llegar? Bueno, en México tenemos sinagogas, y en México tenemos mezquitas también. Entonces, ¿cómo compartir a un judío? Yo tengo una frase: lo último de la tierra ya está a la vuelta de tu casa. A veces en México, por ejemplo, artículo 123, centro de la ciudad, hay comunidad china. Y muchos, porque hay muchos restaurantes de comida china. ¿Cómo evangelizar un chino? Yo como mexicano, ¿cómo decirle a él del amor de Jesús? Para eso nace Comiban y Comimex. Interesante. Vinculamos con escuelas de entrenamiento para las 4 megaesferas: budismo, hinduismo, islam o tribales, que son las tribus, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene diferente manera de ver el mundo. Los tribales, todo el mundo es Dios para ellos. Los musulmanes, ¿no? Son monoteístas, ¿verdad? Los budistas son muy místicos. Los hinduistas son panteístas. Dicen que tienen 350 millones de dioses. Todo millones, todo es Dios. Todo es Dios. Así que no es lo mismo compartir alguna de estas megaesferas, tenemos que enfocarnos. Y por eso nace Comimex. Generamos eso, llega a una iglesia y nos dicen, deseamos que entrenes a nuestros candidatos. Nosotros no entrenamos, sino vinculamos con las organizaciones que entrenan. Se llaman institutos de capacitación, enfocados a la megaesfera donde el candidato, que le llamamos, quiere ir. Y dentro de todo esto es un proceso, hay que saber cuidar al candidato, hay que saberlo enviar, porque una situación es enviarlo desde México, muy bien, pero ¿quién lo recibe en el campo? Y esto se llama agencia de envío y agencia receptora. Y estas agencias a veces trabajan con las iglesias. La iglesia madre o local tiene una agencia de envío que a la vez vincula con una iglesia receptora en Sudán, en Guinea Ecuatorial, en Arabia Saudita, en Egipto. Entonces, esa es la manera en la que Comiban y Comimex opera. Qué interesante, porque, bueno, dice la palabra que el Señor no vendrá hasta que todos oigan de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Me imagino que deben de tener un movimiento muy fuerte, porque lo hemos visto, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta. Y al principio yo preguntaba lo de los jóvenes, porque Dios ha puesto también en los corazones de muchos jóvenes ese interés, ese amor por ir a compartir lo que ellos ya recibieron, ¿me explico? Y dicen, es que yo quiero ir. De hecho, anda aquí, tiene poco viviendo aquí una muchacha de Guatemala que acaba de regresar de Jordania.
y le dieron a escoger entre Turquía y Chihuahua. Dijo, yo me voy a Chihuahua. Y viene a entrenar jóvenes misioneros. Y ya tiene escasos 22, 23 años. Pero una madurez y un amor que realmente sorprende, ¿eh? Y dice, yo voy a durar aquí 1 año, no sé, año y medio. Dijo, yo elegí la organización porque ella depende de una organización en Estados Unidos. Muy bien. Mándenme a mí, a donde nadie quiera ir. Y tú la ves así, delgadita, así. Pero tiene un corazón de dispuesto. león. Un corazón, como dice, valiente, me explico, o sea, y dices, porque habrá varones que dicen, ay, no, pues a mí no me mandes ahí porque está muy difícil, y ahí no. No, dice, ella dijo, a mí mándenme a donde nadie quiera ir. Dios la bendiga, ahorita creo que precisamente anda entrenando algo allá en Monterrey. Qué hermoso. Precioso. Y algo que decimos retomando lo que nos Sí, cuentas, de que Dios vendrá. La Biblia es clara en ese sentido. A veces pensamos, oímos, yo como pastor en Ciudad de México, pues oímos muchos movimientos. Y a veces oímos mensajes de la cercanía de Jesús. Y es cierto, creo que el mismo ambiente mundial, global, huele a la venida de Jesús. Pero no debemos de olvidar que en la Escritura, que el mismo Jesús dijo, que vendrán guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, todo lo que viene. Pero dice, pero no es el fin todavía. Y luego añade Jesús, y este evangelio será predicado a todas las naciones, etnias, y entonces vendrá el fin. Y dice para testimonio. Obviamente la palabra no habla que todo el mundo va a convertirse, pero sí todo el mundo va a conocer. ¿Va a escuchar? Entonces a veces cuando me dicen, ¿qué opina, pastor? Obviamente no hay, ni el hijo en ese momento sabía la venida del Señor, ¿verdad? El día y la hora. El día, exacto. Ajá. Pero si hay una señal, es la aplicación del Evangelio en todo el mundo. Y todavía nos falta. Tenemos 2,000 millones de personas que no han oído, ni siquiera han oído el nombre de Jesús. Así es. Hay lugares en el mundo donde dicen, ¿conoces a Jesucristo? Y dicen, ¿quién es? Yo he estado en países musulmanes, he estado en África, y hemos hecho esa prueba de preguntarle a personas, ¿conoces a Jesucristo? Jesucristo. Vive aquí en la colonia, dice, vive aquí en el pueblo. O sea, no tienen ni siquiera un concepto religioso de la persona de Jesús. A esos grupos son los que el Señor está demandando que hoy vayamos. ¿Por qué? Alguien un día preguntó, ¿por qué Dios en su infinita misericordia hizo tantas etnias? 24,000. Claro, la historia está desde la Torre de Babel, donde el hombre se quiere parecer a Dios, y Dios, hay una confusión. Algunos teólogos estudiosos dicen que ahí surgen las familias de la tierra ahí. Entonces, 24,000, ¿por qué? Pero alguien lo dijo muy certeramente, un hombre de Dios, porque ninguna cultura por sí sola puede manifestar la gloria de Dios. El libro de Apocalipsis dice que un día delante del trono del Cordero estará gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Porque todas las naciones en general son las que conjuntamente enseñan la gloria de Dios. Entonces con esto podemos decir que hacer misiones es por la gloria de Dios. No es un mover, no es un movimiento. Además, nuestras iglesias, México, ustedes en Chihuahua nacieron de alguien que entendió esto, los anglosajones. Entendieron que no había que ganar todo su país, porque a veces hay ideas cerradas. Es que hay necesidad, alguien me ha dicho, pero pastor, ¿por qué ir tan lejos si aquí hay necesidad? Bueno, primero porque Dios lo dijo, ¿verdad? En Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta último de la tierra. Y la palabra en griego es, me serás testigos en Jerusalén, a la vez que en Samaria, a la vez que en Judea y a la vez hasta el último de la tierra. La gran comisión es simultánea. Históricamente nunca ha sido un proceso, porque Estados Unidos nunca ganaron todo su territorio para venir y traer el evangelio a las naciones. Ese es un solo ejemplo. Tampoco los europeos, cuando llegaron los europeos, por ejemplo los portugueses, por ejemplo los ingleses sobre las costas sudamericanas, nunca ganaron su país completo, Guillermo Carey, pero llegaron con el evangelio. Esto nos muestra que la gran comisión es simultánea. Es decir, yo a veces a mis colegas pastores les tengo que decir que lo más antibíblico es que solo Dios nos llamó a México. Nunca por la Biblia dice eso. No. Dice, seréis testigos hasta el fin, ¿verdad? De la tierra, hasta lo último de la tierra. Y por eso nace, y tomando la idea de los jóvenes,
Realmente el joven latino es un joven apasionado. Sí. Los muchachos hoy latinos, y aparte que son globales, ya la última generación de 10 años son globales totalmente. Yo ya no les espanta decir vete a África, ¿no? No. Ajá. Ellos son globales, más que nosotros, tienen una mente globalizada. Pero como pastores, como hombres de Dios, ¿cómo potencializar a nuestros jóvenes? ¿Cómo enseñarles? Si ellos tienen el deseo, como esta jovencita que cuentas, Sí. de decir, algunos cometen a veces error de estrategia. Yo he oído que a veces los envían a países ya alcanzados. Latinoamérica tiene, no estoy diciendo todo mundo, pero como repetí hace un momento, sí hay evangelio en todos los países. Y iglesias de 25,000, de 50,000, algunos hablan de iglesias de 80,000. Entonces, hay evangelio. Pero que de esos lugares donde ni una migaja del amor de Jesús. ¿Quién les hablará? Así es. Tremendo, ¿verdad? Interesante. Interesante. ¿Cómo, cómo pudiéramos apoyar más este tipo de o gente interesada? Porque yo sé que va a haber llamadas, ¿verdad? Ahorita no tengo el dato de esta cooperación. Aquí me imagino que en Chihuahua no he oído, no hay aquí una aquí en el estado, ¿verdad? ¿Cómo están? Porque están en el DF, pero pues generalmente ahí es donde se concentra todo, ¿verdad? Porque es más centro todo, ¿verdad? Pero ¿hay en otros estados? ¿Están ustedes ahorita aquí en Chihuahua promoviendo algo así, que hay aquí una oficina? O, a ver, platícanos ¿Cómo más. trabaja? Sí. Sí, Comimex tiene representatividad en todo el En toda territorio la nacional, República. sí. Tenemos, les llamamos representantes en cada región, los cuales pueden ustedes accesar a la página www.comimex.org y ahí están los representantes. Les puedo terminar diciendo que, aparte un servidor, sirvo al Señor en las alianzas de pastores o confraternidades de toda la República. Ah, qué bien. Tenemos, hoy este año vamos a hacer 4 eventos, uno Tuxtla, tenemos Ciudad Juárez, tenemos Puebla y tenemos Honduras, porque trabajamos en Iberoamérica con la confraternidad de pastores. Entonces acabo de estar en Ciudad Juárez, donde la Alianza de Pastores de Ciudad Juárez realizó un evento llamado Impacto México, y esa es la herramienta para diferentes que nos ven en este programa, podemos servirles. Impacto México es un programa que llega con 2 días, donde llevamos reflexión misionera, conferencias, talleres, talleres, por ejemplo, de la traducción bíblica. Un dato es que hay 1,072 idiomas sin traducir todavía en el mundo. 1,000 familias étnicas no tienen Biblia. Trabajamos para motivar a que la gente también envíe misioneros que se llaman traductores de campo. Impacto México puede llegar a sus ciudades. Pueden conectarnos por medio de la página. Un servidor están en mis datos ahí. Pueden escribirnos. Podemos enviar equipos de entrenamiento a iglesias o a ciudades también. Entonces es www.comimex.org. Así Tu es. nombre, Antonio. Sí, soy el pastor Antonio Pavón. Sí, pastor Antonio Pavón Méndez. Así es. Sí. Ay, ya se nos fue el tiempo. Qué rápido. Ay, sí, se nos va siempre volando. Pues muchísimas gracias por la información. Y bueno, yo sé que va a haber respuesta de esto, porque hay mucha gente interesada en ver cómo, que no saben realmente ni cómo acudir, ni cómo informarse, y yo creo que ustedes ahí podrán asesorarlos por medio de internet, que ahora es tan fácil, ¿verdad? Se conecta uno fácilmente con ustedes. Ya sí, George. Ay, no me queda. Gracias, Gladys, y muchísimas gracias por estar aquí en nuestro estado, pastor Antonio Pavón. Y a mí pues no me queda sino agradecerles que nos hayan visto, escuchado, y que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones, y si Dios lo permite, aquí nos vemos el próximo jueves. Gracias.